diseño nuevamente de 2 a 8 de la noche. Y a partir de las 4 de la tarde empiezan los desfiles de diseñadores emergentes. Para la hora que también en los seminarios vamos a tener invitaciones para entregarles cuando se retiren para que puedan acceder. Eso es todo el ceremonial que voy a hacer hoy. Y quería presentar a Turquesa Topper. Ayer, bueno, tuvimos un gran panel, hoy no va a ser menos. Turquesa es una gran amiga de la casa y vivimos cerca, tenemos manuales cerca del CND. Somos compañeros de pensamiento, gracias a Dios. Somos, además de colegas, compañeros de pensamiento. Y más allá de todos los contenidos que fuimos viendo ayer, que fueron en el orden lógico que planteamos en el programa de capacitación, hablamos de diseño estratégico, hablamos de diseño contextual, hablamos de lo que es gestión de la producción, incorporado al learning, porque esa nos va a dar hoy una otra bofetada de realidad con lo que es repensar cuál es el rol del diseño en la contemporaneidad. Vivimos en una sociedad que está en constante cambio, lo decimos todos los días, pero cada uno de nosotros siempre es el último en adaptarse y siempre es el último en pensar de qué manera debería cambiar mi rol, de qué manera debería cambiar mi accionar. Y como ayer hablábamos con Elisa, que estamos inmersos dentro de una sociedad, que estamos inmersos dentro de una economía, estamos inmersos dentro de un contexto que la única que nos queda es cambiar y adaptarnos. Y ya lo decía Darwin en su momento, sobrevive el más adaptable, o sea, no el más apto, sino el más adaptable, porque tengan más capacidad de repensarse y de reinventarse cada día como profesional. Esa va a ser toda la cosa que voy a hacer. La palabra a bueno, muchas gracias. No sé si me escuchan bien, la parte que más me cuesta es como esta cuestión casi de la NASA, para mí entre coordinar, tener digamos, este dispositivo y este otro puede ser que pierda el eje de la charla. Si me pueden avisar, me dicen. Bueno, en principio le agradezco a Maximiliano, al CND y concretamente a la oficina de moda, digamos, por la invitación. Es para mí un placer. Un poco, ¿me escuchan bien de atrás? Porque si no yo, digamos, bajé, ¿sí o no? ¿Sí? Bajé un poco, digamos, del estrado, digamos, justamente para que, digamos, pudiera tener otra dinámica la charla. Yo les agradezco que en esta mañana calurosa quieran compartir este espacio, digamos, me parece esto más que noble de interés de ustedes, digamos, no por mí, sino por el universo del diseño, digamos, y por este rol, digamos, social del diseño que suscite tanto interés. Puntualmente, digamos, yo creo que siempre, digamos, que uno hace presentaciones o que se, digamos, va a hablar ante un público, es necesario explicitar, digamos, no, digamos, su currículum en relación a qué hizo, qué no hizo, para ver, digamos, cuán mejor o peor está, sino en relación a que si alguien va a tomar la palabra, me parece como un gesto honesto también decir uno de dónde viene y desde dónde tiene esa mirada, porque es algo que también legitima la mirada, digamos, de quién les va a hablar. Entonces yo, digamos, cuando acordamos con Maxi esta charla, el primer comentario que yo le hacía es, no sé realmente si será interesante mi aporte, porque tal vez en estos últimos, digamos, 20 años, por no decir más, yo estuve más siempre desde el lugar de lo académico, ¿no? Ahora es cierto que también lo académico en el diseño, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina, ha ido creciendo y ocupa un lugar importante y tiene el compromiso de formar estos diseñadores. Más allá que yo lo hago desde la universidad, digamos, es desde distintos ámbitos, incluidos los terciarios, los seminarios, digamos, la educación de qué diseño es el que estamos formando. Entonces es parte de mi mirada, la cual yo en un lenguaje más coloquial diría un poco plomo, ¿no? Digamos, si me pongo más del lado de mis hijos, ¿no? Mi mirada no deja de ser una mirada desde el universo académico. Por supuesto, digamos, yo tengo una instancia profesional y mis primeros años a veces siempre me cuesta más como hablar desde la experiencia, pero fueron justamente en producto. Yo vengo, digamos, del diseño de indumentaria, digamos, yo estudié en la UBA, primero me formé en les digo esto porque me parece que contextualiza el planteo que les quiero hacer. Yo estudié primero diseño gráfico, después indumentaria, cuando me di cuenta que lo mío estaba en la imagen y sonido, creo que mi familia decidió no acompañarme, eran demasiados trabajos en equipo, y dije, bueno, esto tiene un límite, y ahí, digamos, comencé un doctorado en
pretendo venir a la próxima charla y decir que esto me sirvió de conclusión. Digamos, bueno, les hago esta introducción porque el objetivo, y si quieren, mientras vamos charlando de esto, pueden interrumpir las veces que quieran, porque un poco, digamos, el planteo tiene que ver con generar una reflexión acerca de poder pensar el diseño en la contemporaneidad. Y es, por supuesto, una perspectiva, digamos, que inscribo desde mi mirada, que mi mirada proviene de esta formación que visité, y que adopta otras, pero, digamos, es mi convicción, digamos, desde donde hoy, para pensar el diseño, la contemporaneidad y la moda, ¿cuáles serían los recaudos que tenemos que tener? Y cuando yo hablo de diseño, por supuesto que incluyo la indumentaria, ¿no? Y que sería el eje industrial que permite esta renovación constante, pero hablo de diseño en un sentido amplio, en el mismo sentido quizás de ciudad moda, ¿no? Entonces, bueno, iniciamos. Bueno, un poco, digamos, para habilitar la reflexión, yo siempre creo que debería haber una intención de hacerse una serie de preguntas y que estas preguntas puedan ser coloquiales. Si uno quiere pensar el diseño en la contemporaneidad, habría ciertos recaudos para pensar qué es el diseño, qué es la moda, porque en realidad incluso en este circuito de ciudad moda estamos inscribiendo el diseño dentro de una práctica social que podríamos decir es la moda en general, y después preguntarnos qué es la contemporaneidad. Por supuesto se dan cuenta que son preguntas bastante amplias, digamos, para resolver en la próxima hora, 45 minutos de la pensar. Yo elegí estas dos imágenes porque, digamos, todos como diseñadores tenemos como gusto, digamos, por esta relación metafórica que se establece siempre entre la imagen y la palabra. Y yo, digamos, en los años he visto que los diseñadores, cada vez que damos una charla y elegimos una imagen, digamos, siempre nos es muy difícil explicarla. Si la explicamos es redundante en lo que queremos mostrar, ¿no? Porque la imagen ya lo dice, y si no, es que queremos dar una referencia. Bueno, yo abuso, no excuso de la imagen, y les cuento que yo elegí estas dos imágenes, digamos, que pertenecen a dos planteos artísticos, no las traje por sus autores, ni mucho menos, porque en ambas habría una presencia, si quieren, de un objeto o de un fenómeno en un espacio particular. Y esa relación en ese espacio particular, ahora voy a esta y voy a la otra, crea una cierta ambigüedad en preguntarse qué es lo real, que hay algo, digamos, de verosimilitud, digamos. Y yo lo veo como para que pensemos al diseño como esta figura que acontece en un espacio determinado. En este sentido, este espacio determinado sería la contemporaneidad y la moda. Es simplemente una imagen de apertura para poder comenzar la reflexión, donde quizás a ustedes, digamos, se les generan otras cuestiones. Bueno, yo como les conté, y quizás yo, digamos, esto en un autoanálisis, digamos que, digamos, ya no es que me lo dice el terapeuta ni el analista, pero ya está cerca, ¿no? Yo, digamos, formada en la Universidad de Buenos Aires, en esa estructura de hormigón, luego de recorrer las distintas áreas del diseño, llegué cada vez más a una conclusión que quizás puede resultar evidente, pero es decir, para mí el diseño tiene que ver con dos dimensiones. Y estas dos dimensiones, que pueden ser las que le explican a un alumno minerario, son las dos dimensiones que nos ubican en cómo mirar el diseño y cuál es nuestra postura frente al diseño. Y incluso nos permiten hablar del diseño no en referencia a una disciplina o a un objeto en particular, sino poder hablar del diseño en un sentido más global, con sus distintas disciplinas, así como podríamos mencionar el diseño industrial, el diseño gráfico, el diseño multimedia, ¿no? El comentario. Y estas dos disciplinas son, estas dos dimensiones son la dimensión proyectual y la dimensión comunicacional. Desde mi punto de vista, y anclada en varios autores, digamos, no quiero hacer como
una genealogía de cita, porque me parece que no tiene demasiado sentido, digamos, pero la dimensión proyectual tendría que ver con que todo diseñador trabaja desde lo proyectual en el sentido en que parte de una idea del orden abstracto y realiza una metodología, un proceso para poder concretar esta idea a nivel formal. Por supuesto que había otras disciplinas que son proyectuales, como la economía misma, y que no tienen una manifestación en el orden de lo formal. El diseño, la particularidad que tiene, es que esta manifestación, esta concreción de la idea abstracta, ¿no?, hasta la forma, tiene una manifestación formal. Entonces, el diseño necesita, y es su eje, ser pensado como proyecto, porque no había un lugar del diseño, y se lo digo así, como sustancia de embellecimiento. El diseño no es aquello que hace más lindas o más bellas las cosas o los fenómenos, sino que el diseño se sostiene en esta dimensión proyectual que permite concretar las ideas. Después veremos si estas ideas resuelven problemas, si estas ideas abordan la función, si estas ideas nos permiten vivir mejor, si estas ideas no son ideas para los mismos diseñadores, sino que son ideas más amplias, ¿no? Esos ya son como, digamos, puntos que surgen de esta concepción, pero donde lo primero que hay que decir, el diseño es una disciplina proyectual, ¿no? La otra cuestión es que el diseño tiene una dimensión comunicacional. Y puntualmente, si uno lo piensa en la indumentaria y en la moda y en el sistema de vestir, aún más. Pero al principio diría, el diseño tiene una dimensión comunicacional porque el diseñador trabaja para un comitente, como definición del propio rol del diseñador. Aunque uno pueda afectar su propia empresa, su propio proyecto, uno está interpretando un otro, digamos, que es el que va a recibir esta información. Entonces, desde el lugar, el diseño genera comunicación. Y en el rol del diseñador, habría una doble valencia, es un doble valor, en el sentido de saberse emisor y receptor. Porque el diseñador constantemente tiene que interpretar la realidad para poder proyectar, ¿no? Hay unos estudiosos de las tendencias, que es otro tema, digamos, David Delcourt, que lo dice en referencia a quienes estudian tendencias, pero lo voy a decir en referencia al diseño. Digamos que los diseñadores lo que hacen es una arqueología del futuro, desde el momento en que escanean la realidad. Y me parece como, digamos, dos imágenes que pueden dejarnos para pensar que entonces en el diseño reconocemos una idea de proyecto y reconocemos una dimensión comunicacional. Hay algo que contar. Y ese algo que contar, eso que voy a narrar, que voy a comunicar, no tendría que ver solo con un fenómeno de introspección, como podría ser el arte en un sentido más amplio, donde hay como si quieren un mensaje polisémico, sino digamos que voy a poner ejemplos donde, digamos, bajo este nivel de abstracción y quizás me pongo abrupta, pero si nosotros vamos a hacer los uniformes de un banco que tiene tradición holandesa, digamos, no puede, digamos, la gente que entra al banco percibir tradición, digamos, del candombe, ¿no? Vamos a decir, digamos, en ese caso, ese manejo, digamos, de la identidad como estrategia comunicacional es parte del diseño. Lo mismo si hicimos algo más amplio, una colección de prendas, donde hay cierto trabajo, digamos, de la idea de la melancolía en la Edad Media, hay un manejo de la función poética por lo cual, digamos, ese público o esos receptores no pueden, digamos, percibir algo jocoso, por lo menos, ¿no? Siempre pensando que el diseño, dentro de estas funciones amplias del lenguaje, trabaja en esta dimensión de la función poética y a veces puede ser más o menos referencial, según la incumbencia a lo que se dedica, lo necesita, ¿no? Entonces, básicamente como punto de partida, nuestra mirada para pensar el diseño desde la contemporaneidad exige reconocer en el diseño una dimensión proyectual y una dimensión comunicacional. Bueno, entonces, hay una idea que quizás
digamos, el diseño con su estallido social, digamos, podríamos decir de las últimas 2 décadas, aunque podríamos situarlo, digamos, más en la última, pareciera estar asimilado a un producto en sí. O sea, cuando hablamos nosotros de diseño, en realidad uno debería dejarse de pensar que el diseño es la jarra o el anteojo o el bolso, sino empezar a repensar que el diseño es justamente un modo de pensar que permite articular este proceso con el producto. Por supuesto que esta gestión del diseño nos va a dar, si quieren, una habitabilidad y una convivencia con nuevos productos. Pero el diseño y el diseñador es alguien que piensa de un modo particular. Y creo que siempre a los diseñadores quizás nos ponen como en un lugar más banal o más, si quieren, más plácidos con las formas, ¿no? Sin embargo, lo que a nosotros nos lleva a producir estas formas tiene que ver con un modo de concepción y con un modo reflexivo, con un modo de pensar, que numerosos autores han trabajado de lo que se llama la metodología proyectual y que, digamos, desde esta metodología o desde la hermenéutica o desde un pensamiento más lateral, más rizomático, hacen a la formación del diseñador como pensador. Por esto mismo, el pensamiento del diseño viene, y acá sí diría en las últimas 2 o 3 décadas, incorporándose a otras industrias que no provienen del diseño, porque habría un modo de trabajar las ideas, un modo, digamos, de hacer intensas estas ideas y de esta conexión de la idea con el producto que tiene que ver justamente con el pensamiento del diseño en sí, ¿no? Y entonces vemos que en esto que reconocimos, el diseño tiene una dimensión proyectual y una dimensión comunicacional, tenemos que reconocer que todo diseñador trabaja con un par que es la forma y el contenido. Digamos, siempre hay forma y contenido más allá, digamos, de la disciplina particular del diseño al que se evoque, ¿no? ¿Y qué hace el diseñador con esta relación? Con esta relación, lo cual viene, digamos, de la escuela, de las tradiciones, incluso previas a la arquitectura, digamos, de la Beaux-Arts, trabaja esta idea de partido. La idea de partido en diseño tiene que ver con esta idea de tomar postura. Digamos, si quieren, sería como la dimensión política del diseño en el sentido de plantarse y decir, aquí estoy, yo lo veo desde este lugar. Ese tomar partido es fundamental para que el diseño exista como tal, ¿no? Entonces, ese tomar partido va a ser lo que nos va a ayudar a mirar la relación forma-contenido. Les quiero decir que soy plenamente consciente que además, digamos, del calor, este nivel de abstracción, de hablar reflexivamente sobre la propia reflexión del diseño, digamos, exige, digamos, como un abstraerse, digamos, de las caras que uno ve, digamos, que surge un misterio y asombro, digamos, pero que yo, digamos, sé, digamos, y esto quizás, digamos, de formación docente, que cuando uno comienza a pensar esto con imágenes, ahí empiezan a articularse las preguntas y uno empieza como a comprender de qué estamos hablando, porque si no, hablamos como en un plano tan abstracto, en un punto que nos cuesta pensarlo, pero también este plano abstracto es lo que nos permite empezar a articular nuestras propias ideas del diseño. Bueno, esto se los comenté, ¿no? Digamos, el diseño no sería el signo en sí, no sería la jarra, el anteojo, sino que sería la dirección. El diseño es su potencia y en este sentido el diseño pasa a ser la estrategia, ¿no? Y otra cuestión que empieza a surgir acá es que el diseño va a tener algo que contar que ya fue contado, va a tener algo para formular que ya fue formulado. Y ahí viene esta sigla, ¿no?, de esta idea de red. Entonces, si bien dijimos la dimensión proyectual, la dimensión comunicacional, y yo podría quedarme una tarde más amena con esto, digamos, y dejar acá, hay una pregunta, que es la pregunta que asedia al diseño y a la contemporaneidad, que va a ser esta pregunta de cómo volver a contar algo que ya fue contado y qué sería lo nuevo, ¿no? El diseño, entonces, tiene la exigencia, si quieren, la demanda social
lo pondría en estos términos, de novedad, ¿no? Y a veces no puede aislarse de este circuito, ¿no? Y es, si quieren, un poco paranoico estar todo el tiempo gestando algo nuevo. Ahora sí, la gestión de esto nuevo, uno la puede pensar en estos términos proyectuales y en estos términos comunicacionales, quizás nos hace sentir un poco mejor, digamos. Lo nuevo no siempre tiene que ver con un resultado formal, sino tiene que ver con un modo de narrar y con un modo de volver a formular. Y acá entro en un lugar que es más árido, que les confieso que internamente pensé obviarlo o no, digamos, porque a veces, pero me parece que es el punto como en cuestión, ¿no? Es el punto que lleva como, si quieren, a la discusión, y es el punto que desde lo teórico se pone más árido, ¿no? Pero, digamos, yo me tomo el atrevimiento, ¿no? El atrevimiento frente a lingüistas, digamos, y otras áreas, de reducirlo de este modo. El diseño va a trabajar constantemente con la innovación. Y la innovación va a funcionar a modo de negación. Ahora, cuando uno niega algo, el diseño, lo niega para afirmar posteriormente otra formulación. Entonces, esta dinámica del diseño, que ustedes la pueden visualizar o imaginar como dinámica propia de la moda, de la negación y la afirmación, tiene que ver también con esta idea, digamos, de la contemporaneidad. Ahora, las innovaciones no son todas iguales, en el sentido que pueden no tener todas el mismo grado y pueden algunas ser graduales y otras radicales, pongámoslo en estos términos. Aquellas innovaciones graduales en las cuales voy a suministrar un ejemplo, digamos, para que esto se haga más o menos, ¿no? Si, digamos, yo tengo un objeto mesa, vamos a ponerlo en estos términos, y produzco una innovación, puede ser que la innovación esté dada por el material. Entonces esa mesa, en lugar de referir a un material convencional, tendrá una de sus patas de silicona y acrílico, ¿no? Ahí hay un tipo de innovación, más allá de la forma de la mesa, donde la materialidad, digamos, ha sido negada y afirmada de otro modo. Ese tipo de negación nosotros lo asociamos con lo que sería una alegación polémica. La mesa tiene todas las patas iguales, la mesa no tiene todas las patas iguales, la mesa tiene una pata de acrílico, ¿no? Lo pongo como ejemplo. Ahora, si nosotros pensamos en algo que en realidad sea una innovación de alto grado, que sea disruptiva, digamos, no sería que la mesa tenga una pata de acrílico, otra de caucho y otra de madera, sino que en el punto de reformulación se diga algo que llegue a aquellas características sustanciales a la identidad mesa, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a poner en estos términos, a esto vamos a llamar reformulación. Sería que la mesa, en lugar de tener esa pata de acrílico, no tenga patas y sea colgante, ¿no? ¿Por qué esto es una innovación de otro tipo? Porque es una innovación que afecta lo que se llaman las bandas de redundancia de la idea de mesa. Si ustedes están viendo, y este es un ejemplo de eco, digamos, un partido de fútbol, digamos, hay una solidaridad contextual en que ustedes saben que todos los jugadores patean la pelota. Pero si de repente empieza uno a hacer rebotes tipo básquet, se está negando la propia dinámica, las propias leyes que garantizan esa solidaridad. Entonces, en el diseño hay tipos de innovaciones, y ya no hablo como solo de los avances tecnológicos, sino estoy hablando en eso que nosotros podemos pensar y en ese universo en el que estamos, que tendrían que ver con esta idea de reformulación, ¿no? La reformulación es un tipo de innovación radical, digamos, que lo que hace es afectar justamente las bandas del sistema en el que están. Y creo que el ejemplo de la mesa, si bien puede parecer un poco escolar, es realmente el ejemplo para comprender, digamos, qué posibilidades tiene el diseño en lo contemporáneo, ¿no? Que en realidad habría como una invitación a volver a formular y pensar cómo uno puede formular reactivando los propios códigos y los propios géneros de aquel sistema en el que se encuentra. Entonces, desde lo lingüístico, que no se lo cito para acosarlos o para hacer plomo, sino para que uno pueda después buscar estas ideas y trabajar
trabajarlos más en profundidad. Desde lo lingüístico, la idea de reformulación estaría asociada a un tipo de negación particular que se llama la negación metalingüística. No quiero, sacar teorías de esto, sino que quiero decir cómo uno puede pensar esto también, cómo el diseño encuentra en otras disciplinas un marco teórico que le aporta al propio pensar. Si quieren, en estos términos, lo que hace esta negación es instaurar un nuevo espacio del discurso. Cuando yo pienso que la mesa deja de ser mesa, en el sentido en que no tiene las patas que la sostienen, sean 3, sean 4, sean 2, una en cada punta, y pienso en la mesa colgante, afecté a esta idea de mesa en sí. Esto, es más teórico, se lo dejamos incluso porque ustedes lo quieren para, poder ver estas diferencias, y paso, a cómo uno mira la contemporaneidad desde estos conceptos. Si nosotros reconocimos la dimensión proyectual, la dimensión comunicacional, y estamos pensando en esta exigencia social que tiene el diseño con lo nuevo, ¿cómo nos podríamos mirar en situaciones de diseño de distintas disciplinas, lo cual creo que es una exigencia tomar esta dimensión polifónica en el sentido de afectar distintas áreas y pensar esta idea, de qué niego y qué afirmo, ¿no? Este producto, la sopa de Ferran Adrià, que saben que es como referente de la cocina molecular, ¿no? Me parece que lleva al plano, si quieren, del humor y de la condensación, esto que hablábamos de la negación metalingüística, de la reformulación. Una sopa, para hacer sopa, necesitaría una consistencia líquida, poder ser contenida en un recipiente, el comensal debe poder extraerla de ese recipiente con un utensilio particular, ¿sí? Bueno, esta propuesta de sopa reformula la noción de sopa y niega la sopa en sus características habituales para, lo que nosotros diríamos innovar de un modo particular, ¿no? A mí me parece que con estos ejemplos, yo incluso traté de no concentrarme en cuestiones como de temporada específica, sino en mostrar de algún modo que los ejemplos en cuerpos de imágenes sirviera para pensar estos conceptos con que trabaja el diseño en sí, ¿no? Y me parece que en el caso de la sopa actúa como emblema de poder pensar este contenido de reformulación, que no debe ser un contenido de aspiración constante, pero el diseñador debe tener la capacidad de poder ver y poder gestar en algunos casos cuando una innovación, va a trabajar desde este lugar. Por lo menos hacerlo consciente. Creo que el diseño en su compromiso tiene también en esta contemporaneidad la reflexión de ser consciente de sus propias prácticas. Yo, no pretendo hacer como una abrupta condensación de la historia del arte, ni mucho menos, pero creo que el diseño para pensar la innovación, tiene, así como en indumentaria Kawakubo es quien ha reformulado la propia corporalidad, ¿no? Me parece que, a partir de Duchamp se abre un universo que deja al diseño en otro lugar, ¿no? Esta posibilidad de volver a redefinir qué es lo que se consideraba arte, qué es lo que se consideraba obra, en lugar del autor, en lugar mismo del arte tradicional y en lugar del objeto, da una apertura a toda la reformulación de nuestro universo general. En ese mismo ámbito les puse a Cage, en el sentido, iniciador, como podríamos decir, de la música contemporánea, ¿no? Que saben que en realidad trabajaba un poco religioso, esta idea, de los silencios, del ruido incorporado a la partitura sonora, ¿no? Esta idea de negar el sonido para afirmar el silencio y, de reconcebir esta idea de ruido como armonía. Me parece que es como otro lugar de aquellos, si quieren, padres de esta reformulación, por ponerlo, aquellos hitos, de aquellos emblemas, de quienes volvieron a pensar
estos, digamos, personajes que vienen, estos hombres en sentido amplio, que vienen de otros ámbitos y que ya están en un pasado, nos ayudan a volver a pensar, digamos, cómo fueron sus formulaciones. Y acá quizás es un poco más como un lenguaje, estas obras de Cristo que quien envuelve ciudades, ¿no? De Cristo y su esposa, quien envuelve ciudades, monumentos. Uno podría, si lo estamos pensando, más allá de hacer un análisis de la obra, ¿no? Pero si lo estamos pensando en términos de reformulación, nosotros podríamos decir que lo que se niega es la idea de envoltorio en el sentido habitual, porque hay una de las condiciones del envolver tendrían que ver con la escala, ¿no? Uno envuelve aquello que es pequeño y que va a desenvolver, y lo que está dentro sería la sorpresa, ¿no? En cambio, justamente que hay un juego donde el envoltorio pasa a ser la presencia y no digamos lo que contiene. Incluso hay un juego en lugar de la sorpresa con la memoria, que cuando lo veo envuelto, recuerdo quizás qué había ahí, ¿no? En esta propia idea como de envolver los monumentos. Y yo ahí lo puse en un diálogo formal, digamos, que es como, digamos, una distancia, pero digamos, con ciertas piezas de indumentaria de Chalayan que comienzan a trabajar una idea de envoltorio, digamos, y pareciera más importante que lo que contiene en sí, que sería como esta figura humana. Fíjense que les he puesto imágenes que tienen incluso, al final tengo otras, digamos, cierto tiempo, cierta distancia que ustedes pueden conocer en el ámbito, por lo menos, de indumentaria, que es cierto emblema, digamos, en la aparición de Chalayan, en este replanteo, o en este, si quieren, juego, en esta reflexión entre lo objetual y la indumentaria en sí. Niego la mesa y genero indumentaria, niego la indumentaria y genero un objeto, digamos. Por otro lado, había una negación del indumento como en un estado único. Uno podría seguir viendo. Y la otra imagen que podría ser, como se digo, pastel de remolacha, ¿no? Había otro modo de contar esos ingredientes y esas condiciones de la sintaxis, ¿no? Acá, partiendo, ¿no?, de estos rascacielos, digamos, de estas torres de Zaha Hadid, ¿no? Me parece que es un buen ejemplo también de estudiar la reformulación, porque había una, digamos, en la noción de rascacielos, una de sus bandas de redundancia sería la idea de estabilidad, ¿no? La estabilidad como condición, digamos, que hace a la identidad de un rascacielos, que es lo mismo que el ejemplo que yo les ponía en el juego de fútbol, ¿no? Si otro viene rebotando la pelota, hay una solidaridad contextual que no se da. Entonces, en este ejemplo de Zaha Hadid habría un modo de volver a enunciar, de negar y volver a contar. Entonces, vuelve a comprometer esto del diseño con esta situación del narrar, ¿no? De cómo volver a contar algo de distinto modo, y sin embargo, en ese distinto modo, generar realmente otra formulación. Y yo, digamos, lo emparenté desde ahí como una analogía para, si quieren estimular cierta mirada polifónica, cierta mirada simultánea, que no quiere decir que ambas cuestiones que se ponen en concordancia sean idénticas, pero sí que entre ambas existe un vínculo. Esto es de Victor Rolf, y uno podría pensar como un elemento conformante, como una solapa, toma esta dimensión, se convierte casi la pregna en edificio, y en realidad uno puede dudar de la propia vitalidad, ¿no?, de esa mujer dentro, digamos, de esa estructura. Pero, digamos, era parte del planteo. Pero me parece que en ambas hay algo que se niega, algo que se afirma, y este lugar de la innovación, que por supuesto estoy como en estas situaciones límites, pero porque creo que en estos límites son donde uno puede volver a pensar, digamos, por eso se los planteo. Y acá, digamos, es más contemporáneo, cuando no diría contemporáneo, diría más actual. Digamos, este estallido, que incluso está como fuera de foco porque está sacado en el propio movimiento, es un restaurante, un chef que se llama Grants,
lo pueden buscar, yo siempre lo digo para buscarlo en YouTube porque lo ven, y yo a veces lo obvio en estas presentaciones porque si no uno empieza a pasar de un lado al otro, ¿no? Y se hace como más tedioso. Pero es una propuesta que se llama Línea, es un restaurante que está en Chicago, donde justamente, digamos, los comensales, en lugar de tener cada uno su sintaxis acordada, digamos, del plato, el vaso, digamos, los cubiertos, se pone como si fuera un papel en la mesa, pero que no actúa como mantel, sino como superficie de trabajo, mucho más, si quieren, asimilable a Pollock, digamos, que a una mesa en sí, digamos, y se va tirando ahí, esparciendo los distintos alimentos hasta que se rompen y la gente empieza a tomarlo desde ahí, ¿no? Había como otra idea del propio acto, digamos, de una cena o un almuerzo, digamos, de aquello que se va a consumir como alimento, donde la expresión artística reformula toda esa sintaxis en sí, ¿no? Me parece bueno para verlo. Hay también, digamos, este grupo de chefs, unos globos que se consumen, unos globos transparentes que se mastican y mismo explotan y hace que la gente tenga un sonido distinto por el aire, ¿no? Distinto, se lo conté así, parece casi la guerra de las galaxias, creo que generó como perfecto, ¿no? Y yo lo puse en relación a Watanabe por esta cuestión de el fragmento que va a conformar este todo. Acá desde lo formal, pero en el planteo de la línea hay algo mucho más conceptual que vincula esta experiencia con algo, digamos, de lo físico. Y acá yo hago un paréntesis, asumiendo que me salgo de este hilo, pero me parece que vale la pena comentarlo, ¿no? Fíjense cómo todas las propuestas que el diseño hace necesitan su contexto discursivo. Porque, digamos, si bien en la apreciación hay algo de polo que se puede ver cuando ustedes lo vean en YouTube, digamos, ven que esa cuchara, que está calculado la densidad del líquido que cae sobre la mesa, y hay una relación con el arte y con lo histórico que no necesita ni capacidad metafórica, es visible. Ahora, si nosotros pensamos esta propuesta en América Latina, digamos, el contexto de arrojar comida sobre una superficie y romperla, empieza a tener una valoración muy distinta. Por más, digamos, que la mona se ponga glamorosa, digamos, en varias circunstancias, ahí habría una solidaridad contextual que es necesario ver desde qué lugar esto podría funcionar. Más allá que hay otras culturas, digamos, en el cual el comer con la mano, el comer en grupo, ¿no? Pero esto habría que ver porque en un punto hay como un arrojarse sobre la comida que exige como otras cuestiones culturales. Lo planteo porque me parece que es un buen ejemplo para entender que siempre uno necesita la mirada del diseño desde esta situación global, desde pensar que hay algo que es del orden del pensamiento y de la formulación, ¿no? Que es este planteo, como si quiere, más abstracto que estamos haciendo, pero también siempre necesita la mirada, digamos, de lo local, de lo regional, de las formulaciones, de entender que uno opera en un determinado contexto. Y esto no lo digo como límite, lo digo como para pensar formulaciones que funcionan en estos contextos, ¿no? Me parece que es un ejemplo más allá de este puntual que esparce la idea para otros ámbitos. Bueno, en un punto, digamos, a esto que lo llevé, que quizás ya, digamos, uno se perdió, pero era, bueno, nosotros queremos hablar del diseño y la contemporaneidad, entonces nos hacemos una formulación muy coloquial de qué es el diseño, qué es la moda y qué sería la contemporaneidad. Entonces, hasta ahora, digamos, vimos que esta concepción del diseño no piensa el diseño como un objeto en sí, sino que piensa el diseño, valga la redundancia, como un modo de pensamiento, como una metodología, donde siempre hay una idea y una forma, donde incluso hay una exigencia para plantearse qué es lo nuevo, y donde había cierto marco de la lingüística y de la comunicación que nos permite una perspectiva, si quieren, más teórica para reflexionar sobre el propio quehacer del diseñador, ¿no? Digamos, donde el diseñador no serían estos sujetos solos interesados por la banalidad o mejor postura de las formas,
sino que el diseñador es quien va a tomar esta postura y quien tiene en sí una idea de partido, porque en esa idea de partido imprime su cosmovisión y da cuenta del contexto en el que está. Ahora, cuando nosotros tenemos que pensar el diseño y la moda, nos damos cuenta que la moda es también quien en estos últimos años ha permitido al diseño su explosión social, si quieren, en su capacidad de poder masificar un contenido, ¿no? Entonces la moda es quien va a afectarnos, nos pongámoslo humanicémosla, digamos, que va a afectar nuestros contenidos y nuestros comportamientos y que le va a permitir esta dinámica de la renovación constante, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de moda, dice ahí, para nosotros la moda excede al ámbito del vestir. Acá recomiendo quizás, hago un paréntesis, yo estoy obviando, pero me parece que como hay lugares como más pertinentes para estos, hay como numerosos teóricos, desde la historia de la moda, desde fluye del comportamiento, la idea de la moda como protección, como cubrirse, la moda desde lo cultural, Lipovetsky, quizás digamos para planteárselo desde, digamos, qué es la moda en esta cultura de lo efímero constante, ¿no? Toda esta cuestión mobiliar, si quieren, que, digamos, no deja de ser un marco muy bueno para pensar la moda en sí. Ahora, una vez que uno asumió esto y mira la moda como práctica social, nosotros como diseñadores debemos entender que la moda excede al ámbito del vestir. Lo que pasa es que la industria del vestir es la que le da quizás un objeto privilegiado, su dimensión social, porque todos cuando hablan de moda piensan en el vestir, piensan en una indumentaria, y lo que le da esta dinámica de constante renovación. Hago otro paréntesis y les digo, yo particularmente dirijo una carrera que se llama Gestión de Estética para la Moda en una universidad, digamos, privada de acá de Buenos Aires, y muchas veces me pasa que tengo que, esto que les acabo de decir y que parece como una obviedad, volver a comentarlo. Es decir, cuando hablamos de moda, no necesariamente estamos hablando de indumentaria, sino que la indumentaria es la industria representativa de la moda porque es la que le pone su dinámica, pero había otras industrias que van a marcar los bienes culturales y que podrían ser, digamos, la gastronomía, digamos, la cosmética y otras, digamos, de multisectores que van a tomar la dinámica de la moda en el sentido de esparcirse socialmente y poder influir en comportamientos, conductas y experiencias. Es decir, que la idea de moda es inescindible de un pensamiento sociológico, pero para nosotros diseñadores es muy importante que entendamos de qué se trata la moda en estos términos de nosotros como diseñadores, en qué lugar estamos en la contemporaneidad respecto a la moda, ¿no? Y acá, digamos, vuelvo en un punto, yo les recomiendo un texto que es de Agamben. Yo siempre, digamos, los libritos me parece que está bueno mostrarlos porque uno más allá de buscar los textos lo espacializa físicamente, donde tiene un comentario, digamos, de cuál es el rol de la moda en la contemporaneidad, puntualmente. Me parece que es como mucho más enriquecedor leer el texto, digamos, puntual. Pero desde ese marco que yo les hice este comentario, ¿no? Pero me parece que ese marco también es el que hace, si quieren me voy a poner como más concreta, la propia existencia del Centro Metropolitano de Diseño, ¿no? Digamos, porque el diseño y la moda interactúan en esta sociedad que tiene un compromiso estratégico, ¿no? Y donde hay esta réplica de la renovación, supera un objeto en sí. Entonces, yo puntualmente, y esta es una definición que es tentativa en el sentido en que nos ayuda a pensar, ¿no? Yo acá puse que entendemos por moda el proceso cultural que estimula, propicia y difunde prácticas, usos, conducta, asunción de estilos e identidades, y que lo hace para garantizar de algún modo una gestión de la sociabilidad contemporánea, ¿no? Que tendría que ver con estar a la moda habilita cierta, lo voy a poner entre comillas, felicidad, ¿no? Que tiene que ver con la dinámica de la vida y
y del sujeto contemporáneo. Que la moda trasciende el vestir, ya se los mencioné. Bueno, acá, digamos, yo me he tomado varias licencias, ¿no? Y en estas varias licencias de traer marcos teóricos de disciplinas muy distintas, digo que para poder pensar la moda de este modo, también, como decía un filósofo Deleuze, en otros términos y para otras cuestiones, ¿no? Hay que abandonar esta organización esférica del todo. Hay que poder empezar a pensar más rizomáticamente en el sentido de múltiples conexiones, ¿no? Ahí les cito un texto, digamos, de Deleuze, que es alguien que proviene de la filosofía, pero yo soy una total convencida que el universo del diseño no debe limitarse como a que su marco teórico solo proviene del diseño, y entonces creo que con todos los pruritos que uno pueda tener y con decir, ah, no, pero esto es de otro lugar, ustedes como pensadores del diseño tienen una capacidad de apertura que también pueden llegar desde estos lugares. Y desde ese lugar que yo siempre recomiendo un texto que escribió Deleuze y Guattari, que se llama Rizoma, porque el rizoma les ayuda a pensar el propio pensamiento del diseño. Esto es como varios paréntesis que voy fundando acá al lado de mi amiga personal Patricia Bacalini, que es mi bueno. Y digamos, en asumir que la moda no tiene un objeto específico, sino que tendría que ver con este proceso de amplificación, donde el vestir trae esa renovación constante. Cuando nosotros nos planteamos el diseño, la moda y la contemporaneidad, y reconocimos todo esto que fui diciendo, y que por respeto no se los voy a repetir, ¿no? Digamos, todo esto que fuimos diciendo, aparecería que en el rol del diseñador tendría que estar esta capacidad de configurar sentido, digamos, de poder construir un significado y de poder, ¿se acuerdan que les mencioné esto que decía Delcourt, la arqueología del futuro y el escaneo de la realidad? De poder tener una mirada que le permita comprender qué habría o qué punto establece en común, ¿no? Esta maqueta de Zaha Hadid con esta cartera de Melissa, con esta puesta performática de un desfile, ¿no? Había algo que el diseño siempre tiene que hacerse preguntas trascendiendo a su objeto, digamos, porque las formas serían una manifestación de estos contenidos latentes que le van a permitir al diseñador construir un sentido. Bueno, y en un punto, digamos, yo les mencioné la dinámica de la moda, pero digamos, también me quedé pensando que si uno tuviera que decir algo de la moda puntual en cuanto a la moda en la contemporaneidad, uno lo primero que podría decir, y acá voy a tratar de ser sintética porque quizás es un tema específico como de un seminario bastante más extenso, pero me parece que no mencionar es obviar algo que es muy representativo y que ustedes van a tener presente. Es la moda en estas últimas, luego, 2 décadas, ha establecido un pasaje por el cual quizás un objeto privilegiado ha dejado de ser el vestir. Y esto no quiere decir que se abandona la renovación, las temporadas, digamos, las colecciones crucero, pero digamos, ha puesto su propia dinámica en 2, llamémosle objetos tentativamente, que uno es el cuerpo, digamos, la configuración corporal, y el otro es la gastronomía. Que por eso, digamos, yo, digamos, en este circuito les también puse tantas imágenes de esta referencia. Entonces me parece que quien mira el diseño desde hoy y quien mira la moda en la contemporaneidad debe entender esa noción de moda con la amplitud que hemos propuesto simplemente pensarla, ¿no? Y también debe pensar, digamos, que la moda ha entrado, no puede permanecer, si quieren, ajena a lo que algunos autores llaman esto de la política vital, donde hay una redefinición desde la propia ciencia de la condición de vida y de la condición de ser humano, ¿no? Los avances tienen una envergadura tal, digamos, que la moda que pareciera siempre ajena a estos pensamientos más teóricos, sin embargo no lo está. Entonces, ya desde reflexiones
lo que hace Orlán como artista, digamos, performática con la cirugía, lo que hace Estela, digamos, lo que el arte puso como vanguardia, si quieren, y siempre, digamos, con ese discurso predestinado, ¿no? Donde se ve algo que va a suceder mucho más adelante, la moda comienza a apropiárselo en otros planteos. Entonces, ya acá hay una reflexión sobre la propia corporalidad, que por supuesto no es que en el consumo lleguen a estos extremos, pero sin embargo, todas estas prendas, digamos, que tienen procesos deconstructivos o que tienen alteraciones en la moldería, derivan en esa cadena de sentido de estas cuestiones. Acá yo les puse, siempre trato, digamos, de los ejemplos, mostrar el extremo, y por supuesto todo eso tendría unos procesos de licuación de signos por los cuales uno llega a los ejemplos más del vestir cotidiano. Si quieren, acá hay una colaboración, que sería otro modo de pensar el diseño desde un lugar estratégico hoy, y donde si esta fuera una charla más enfocada no al pensamiento, sino como a lo comercial, uno podría ver quiénes son esos partners, no quiénes son esas conjunciones. Pero acá no llena, y hay Moore, que es un artista, digamos, que hace instalaciones, objetos, performaciones, donde hay una redefinición de lo corporal, y hay también una alusión, luego de tanta dimensión, ¿no?, a la propia planimetría, que es un tema recurrente en el diseño contemporáneo. Y vieron que yo en la imagen del inicio, si todavía la recuerdan, y no han sido, digamos, capturados por el sueño, digamos, otra instancia de dolor de cabeza o situaciones peores, ¿no?, tendría que ver con esto también, con el plano, digamos, de preguntarse de lo real y lo no real. Hay un juego como volver a esta situación planimétrica. Y yo acá les hago otro de mis paréntesis. Yo acompañé a mis hijos a un lugar turístico y, digamos, entre los juegos que no había, bueno, deciden todo y finalmente van. Hay varias madres acá que me van a entender, yo soy bien incluida. Había, digamos, un lugar donde se fuera la pista de escaletes. Digamos, los hombres lo van a entender. Entonces, era muy significativo ver a chicos post-play, post-win, jugando a la escalete con un señor puesto en el medio. Les digo, era pero no una situación under, era completamente under, con un megáfono diciendo avanza el 4 a la derecha, pasa el auto. ¿Por qué se lo cito acá? Porque esta situación de volver al plano después de la tridimensión es un modo de volver a preguntarse sobre la propia existencia de la corporalidad. Ese volver al juego, digamos, después de la pantalla, conecta con algo completamente nuevo. Entonces las posibilidades de la innovación no es que se cierran porque uno dice ya está todo descubierto. Hay un modo de volver a enunciar y de volver a pensar, ¿no? Se los traje medio de lejos, ¿no? Por ejemplo. Acá, digamos, en esta reflexión que tiene, yo, digamos, así como no les quise obviar en la moda, en lugar de cómo repensar la corporalidad, en esta repensar la corporalidad, hubo un repensar de la existencia que lleva a algo que todos conocemos por la práctica social de vivir, ¿no más? Que es un repensar de la temporalidad. Más allá que, digamos, uno puede decir, hay si quieren, un deseo constante de ser cada vez más joven, la propia moda crea sus discursos complementarios. Entonces tenemos el caso del Minnadoder, ¿no?, donde aparece esto, digamos, que la moda misma anuncia como la edad, y en realidad es como la edad avanzada con la imagen teenager, si quieren, muy reducido, pero donde hay, si quieren, una disfunción de esta temporalidad biológica en relación al vestir. Y donde de este modo también comienzan a habilitarse nuevos nichos de mercados y nuevas posibilidades de estereotipos. Y otra imagen un poco más provocadora, ¿no?, de Maggie Gerlis, que es una artista que trabaja en profundidad y con un sentido que vale, digamos, la pena revisar en su obra. En esta imagen condensa esta pregunta sobre el propio tiempo del existir y qué es lo que está pasando, ¿no?, digamos, en la propia configuración con el tema, digamos, del tiempo y la apariencia. Esta imagen, digamos, de la chica fractal, vamos a decir,
es un video que les aconsejo ver, es también un artista israelí, se llama Ali Omansky, quizás digamos la ubican a ella, es una chica de cabello azul, largo, donde trabaja como todo un tema, digamos, en comunicación, ¿no? Pero donde vuelve a plantear, ¿no? La bidimensión frente a esta tridimensión y a este lugar puede existir de otro modo. Y, digamos, lo puse en paralelo con una campaña bastante antigua, seguramente de los 90, ¿no? De Conde de Garzón, donde ya había, digamos, esto de, digamos, la cirugía de papel, ¿no? Bueno, entonces, digamos, cuando vimos el diseño pasamos por esto, lo proyectual, lo comunicacional, el partido, esta pregunta sobre qué es lo nuevo. Cuando vimos la moda nos pusimos en, bueno, que la moda podríamos decir que habría una cuestión de no plantearse por fuera del tiempo, por fuera del avance de la propia ciencia, y que esto tuvo sus manifestaciones en la propia construcción de la corporalidad, desde artistas, diseñadores, etc. Y fue un fenómeno que toqué muy, de un modo si quieren demasiado condensado, pero que me parece que eran hitos de los cuales uno tenía que dar cuenta. Ahora que para ponerlo un poco más específica y ir llegando, digamos, a la reflexión final, en esta idea de contemporaneidad, yo tomé este texto, digamos, que le cité, Agamben, que proviene, digamos, de la filosofía política, y lo vamos a poner en este lugar, pero que ha dedicado, digamos, en sus libros reflexiones pertinentes a la moda, varias de ellas pertinentes al tema de la configuración de la identidad, ¿no? Digo, los temas que a nosotros desde el diseño nos pueden aportar directamente, nos aportaría todo, pero directamente no es que yo veo la relación, háganme la ley. Ahí tiene un texto que se denomina, yo después les muestro los libros, qué es lo contemporáneo, qué es ser contemporáneo, y en ese texto hace un recorrido por distintos pensadores en la definición de qué sería preguntarnos hoy por lo contemporáneo, ¿no? Yo retomo algunas cosas, otras sé yo, se dice que lo contemporáneo tendría que ver con una relación singular que se establece con el propio tiempo. Y esa relación singular tiene que ver con adherir a este, pero a su vez tomar una distancia. Hay un desfase y un anacronismo, porque si uno tiene puesta la mirada completamente fija en su tiempo, no puede verlo. Como que esta condición de correrse, de distanciarse y de adentrarse. Y después retomando a Nietzsche, incluso Agamben dice que en realidad en una frase mucho más poética y agradable, digamos, que lo que yo les dije, que digamos, es contemporáneo aquel que tiene capacidad de ver en las luces de su tiempo la propia oscuridad. Y más allá, digamos, de esta metáfora general, digamos, tendría que ver con esta capacidad óptica, ¿no? De la oscuridad percibir la luz. Y también tiene que ver con este desfase y este anacronismo. Y en relación a esto, cuando uno piensa la moda, digamos, la moda siempre trabaja esta idea de ya y un no todavía. Digamos, la moda cuando es moda desaparece como tal, digamos, como fenómeno para ser amplificado. Y exige siempre, ¿no? Esta, si quieren, sobreaceleración. Entonces dice que, ¿para qué les traigo esto a colación? Se los traigo porque en el pensar, el diseño, en la moda, en la contemporaneidad, hay una exigencia de comprender el propio tiempo. Y hay una exigencia de volver a entender el rol del diseñador desde lo proyectual, desde lo comunicacional, del diseñador como un sujeto que va a tomar partido. Y cuando toma partido va a determinar una estrategia. Y acá el término estrategia, si quieren, no sería un término quizás absoluto del marketing en un punto, sino sería un término exactamente de estrategia, de elegir un camino estratégico. Acá les cito porque a veces me parece que estas reuniones o estos encuentros sirven como para dejar ciertas puntas. Entonces yo a veces cuando tengo ciertas lecturas de textos me gusta compartirlos. Hay un texto que tiene varios años, después se los muestro, que se llama ¿Qué es el diseño?, de Zimmerman. Es un texto de diseño gráfico, pero tiene un artículo que se llama
la moda, ni al diseño, si quieren por fuera de la propia cadena de valor, digamos. El diseño no sería un bien, digamos, paralelo a la cultura, sino que es un bien en la cultura, en su tiempo y en su contexto. ¿No? Bueno, esto es como un resumen de palabras como de lo que estamos viendo. Y así como, digamos, inicié, digamos, con estas dos imágenes de esta figura que se hacía presente en un contexto que podía ser más o menos ajeno, digamos, pretendo como finalizar un poco la reflexión o darle lugar a ustedes, digamos, para, digamos, compartir este pensamiento general con una imagen, digamos, que empieza a poner lo mismo. El diseño debiera poner ese aire que irrumpe en el espacio y que puede, digamos, parecer natural, pero que implica que hubo una estrategia para que se presente allí, ¿no? Bueno, yo les agradezco como la cooperación y el interés, y si quieren, digamos, les muestro los muestro así porque después, si no, para así se los muestro a todos. Yo siempre creo como en la presencia visual, ¿vieron? Es como un fenómeno, digamos, de gente de otra época. Este es el libro de Agamben, digamos, donde está el texto de que es lo contemporáneo, que se llama Desnudez. Lo muestro así, parezco un editorial, pero no soy. Este es el libro de Zimmerman, ¿no? Que se llama Del Diseño, que es un libro que en principio, digamos, tiene muchos comentarios sobre el diseño gráfico, pero que piensen que el diseño gráfico toma aquí valor como comunicación, ¿no? Y quizás no lo mencioné directamente, es un libro que yo considero muy valioso, digamos, de otro tema que no quise como ampliar aquí, pero digamos que es el tema que también ocupa el diseño y la contemporaneidad, que son las tendencias, que es un señor inglés que se llama Martin Raymond, que es el que fundó el primer laboratorio de tendencias, donde la idea de tendencias responde a esta propia concepción del diseño que trabajamos hoy, ¿no? Que es donde yo les comenté lo de los diseñadores como arqueólogos de un futuro y como personas capacitadas para poder escanear la realidad, ¿no? Bueno, mi convivencia con estas cuestiones performáticas ha sido agradable, ¿no? Así que si quieren, digamos, algunas preguntas o que comentemos o que compartamos algún interrogante, yo estoy bien dispuesta y siempre agradecida de poder, digamos, gestar estos espacios de reflexión que incluso trascienden al aula y que no hacen, digamos, que estas cuestiones queden como tan depositadas en lugares a veces tan específicos, ¿no? Quieren que saque una nube, necesito algo más colorido, ¿no? Sí. ¿Quiere que le alcance más? Sí, de manera concreta y ordenada. Sí. Hoy un diseñador contemporáneo, ¿qué pasos da teniendo en cuenta todo lo que dijiste? Bueno. Para ser exitoso. Digamos. O puede dar también para distintos segmentos. Perfecto. Entendí perfecto. Yo creo que el diseñador, digamos... ¿Se escuchó o no? Sí, se escuchó perfecto y lo entendí perfecto. El diseñador, en el contexto contemporáneo, necesita no pensar solo en la forma como hay una categoría de lo bello, como el se usa o no se usa, sino poder reflexionar desde esta dinámica de lo proyectual y lo comunicacional, que sería, por ejemplo, en un lanzamiento de un tipo de producto, es decir, bueno, yo tengo hecho un relevamiento, cuál es el estado de situación, tengo hecho un diagnóstico, para este diagnóstico sé si tengo tales requisitos y tal maquinaria y tal situación, ¿a qué voy a apuntar? Digamos, que recién después de todos esos pasos, poder tener una propuesta formal. Lo pongo así, como en términos concretos, porque esto, digamos, que puede ser reflexivo teórico, en el momento del diseño, en una situación industrial, en una situación de producción, se ve aceptado lo que usted pregunta. Entonces, lo que no debiera hacer es el diseñador con una actitud ingenua de replicar ciertas situaciones formales sin antes poder tener un proceso reflexivo de decir en qué estado estoy, qué elementos tengo, para quiénes
Si quiero como esta charla plantea como un ámbito reflexivo más global, pero ese ámbito más reflexivo más global se lleva al quehacer del diseño cotidiano. Entonces, a veces, ¿qué pasa? A veces desde lo profesional, lo digo entendiéndolo perfectamente, digamos, uno, digamos, no basa todo este desarrollo de qué es lo conceptual, qué no es lo conceptual, si es innovador, si es reformulador, pero esto sirve para poder tener más clara esa valencia de no es alguien que produce formas, el diseñador solamente, sino es alguien que antes de producir esas formas y mientras las produce, tiene un pensamiento del porqué de esas formas. Dicho en términos, digamos, que no pretenden dar como una solución, pero digamos que sería poner al diseño en un lugar de pensamiento lógico en frente de un contexto. No, yo no sé. Por ejemplo, Sí. yéndonos Sí. a otro segmento, Sí. acá se mencionaba a Coco Chanel. Sí. ¿Cómo diseñaba Coco Chanel? Sí, yo realmente, digamos, ni conocía a Coco Chanel ni estaría como experta en poder pensar, pero evidentemente Coco Chanel sería un buen ejemplo para totalmente, ¿ves? Digamos, pero sería un buen ejemplo para decir, cuando ella pensó en ese que es lo nuevo, pensó en ese tipo de negación que tendría que ver con la reformulación. Digamos, una negación de todo aquello que estéticamente se consideraba lo bello y lo femenino para poder negar y formular nuevamente. Entonces tuvo la capacidad de poder enunciar con una sintaxis completamente ajena a su momento. Quizás, digamos, no le animo a hacer una evaluación de un contexto, digamos, político, económico, industrial, como más pertinente a lo que merecería un análisis, pero desde lo que vimos, evidentemente Coco Chanel sería como una representante, digamos, de la reformulación en los términos que abordamos. A lo mejor agregó elegancia. ¿Cómo? Agregó elegancia. Puede ser. Puede ser. Volvió el micrófono. Está bien, yo no. Y Bueno, muchas gracias. Yo le doy nuevamente al señor.